3, 2, 1, al aire, ahora sí. Hola, hola, ¿qué tal, estimados? Muy bien, bienvenidos todos. Ahora sí, recomenzamos con todo, con todo. Gracias a Dios, ahora estamos un poco renovados con el tema de la tecnología y justamente por eso, pues, hoy vamos a hacer una prueba, aunque ya habíamos hecho casi toda la noche, hemos hecho por la prueba. Es que nosotros tenemos que también renovar, también de que todo el mundo tiene la tecnología a la mano y ya. Pero hoy vamos a seguir hablando sobre la economía, la política, todo lo que tiene que ver la noticia. Pero próximamente vamos a centrarnos en el marco teórico, y hoy nos toca pues el tema de la justicia social, porque muchos gobiernos o candidatos, todos aquellos ya estamos a 5 o 4 meses a las elecciones generales presidenciales en nuestro país, Perú. También este domingo 16 hay elecciones presidenciales en Chile. Hay varios candidatos que están, pues, hay un candidato que está proponiendo temas de, más de uno, ¿no? Justicia social. ¿Qué es la justicia social? ¿Realmente existe la justicia social? Y para mí, en mi opinión, pero vamos a teorizar, porque tenemos que citar varios autores sobre su origen de la justicia social, porque muchos políticos o personas que hablan de justicia social a través del tiempo nos han siempre con ese discurso. Por ejemplo, el Partido Revolucionario o Alianza Popular Revolucionaria Americana, llamado el APRA, fundado en décadas de 20, también simultáneamente fundado con el Partido Comunista del Perú. Ellos proclamaban la justicia social. Uno de sus pilares del aprismo era la justicia social. Muchos de ustedes recordarán todavía a Alan García, que hablaba sobre la justicia social. Ese era su plan político, su perfil, digamos, su plan político más hablado, más sonado en sus campañas, inclusive pero eso viene desde su marco teórico, que era pues el aprismo, fundador del aprismo, Víctor Raúl Haya de la Torre. Él escribió varios mm, libros, dejó escrito. También vamos a compartir en nuestro canal algunos de sus escritos. El tema de justicia social. Pero ¿es realmente la justicia social existe y cómo se origina? ¿O tiene eso? ¿Nos han engañado a través del tiempo? Posiblemente nos han engañado. ¿O es verdaderamente la justicia social lo que nos dicen? Pero tenemos que comprender qué es realmente la justicia social. Entonces vamos a remontarnos a la historia. Vamos a remontarnos a la historia, ¿no? Y vamos a citar a uno de los autores aquí, un autor muy brillante. Es chileno, es chileno el autor, mm, Axel Kaiser, ¿no? Pero él también va a citar otros autores y hoy vamos a compartir lo que este documento tenemos que teorizar este tema. Tenemos que teorizar, si no teorizamos, estamos perdidos. Y comenzamos. En el siglo XVIII, el filósofo ah, suizo-francés Jean, o el más conocido Rousseau, ¿no? Jean-Jacques Rousseau. Ya habíamos comentado de él, era un hombre un poco, tenía un problema mental él, ¿no? Un problema mental. Y hay muchas pruebas documentados, no era una persona normal, tenía un problema mental, digamos, un problema psicológico, ¿no? Justo tengo un libro para comentar, ya habíamos comentado sobre él anteriormente. Pueden revisar mi canal, ahí pueden ya ustedes otra vez retroalimentarse, pero el gran fraude, el filósofo
Jean-Jacques Rousseau, cuyas ideas serían decisivas para el pensamiento marxista. Ahí está, ya comenzamos. Pero ¿cómo se origina esto? Justamente, él ofrecía una guía del tipo de sociedad socialmente justa, ¿no? Socialmente justa. ¿En qué consiste? Resulta que esto, después de, en el principio, todo esto no era así, pues, en principio, antes que Rousseau, ah, el término justicia social no era tan nombrado, no era tan sonado en palabras más cercano a la población. No era tan sonado, no era tan nombrado por los políticos o por los reyes o por... Pero después se descubre que él era un gran fraude, el gran fraude, según Rousseau. Según Rousseau dice, comenzó cuando olvidamos que los frutos de la tierra pertenecen a todos nosotros. ¿Qué significa eso? Eh, los frutos de la tierra pertenecen a todos nosotros. ¿Realmente nos pertenecen a todos nosotros? En otras palabras, dice, el orden basado en la propiedad privada era, en su visión, injusto, porque establece un sistema de desigualdad que destruye la libertad de los hombres, mira, y los somete de maneras que resultan en que cada hombre se convierta en esclavo del otro o esclavo de otro, lo cual es el origen de la competencia, el conflicto de intereses y el deseo de beneficiarse de los demás. O sea, según Rousseau, todos estos males son los primeros efectos de la propiedad y los acompañantes inseparables del creciente aumento de la desigualdad. Antes que Marx, antes que Carlos Marx, otros pensadores materialistas, socialistas o comunistas, o llamemos de izquierda o derecha, lo que propuso, quizá por primera vez, es Rousseau. El tema de que el orden basado en la propiedad privada era, en su visión, injusto. Y de ahí viene el tema de justicia social. O sea, lo contrario de eso, de aquello es la justicia social. O sea, tenemos que aborrecer la propiedad privada. En su visión, injusto, porque establece un sistema de desigualdad que destruye la libertad de los hombres y los somete de manera que resultan en que cada hombre se convierta en esclavo del otro o esclavo de otro. Eso es lo que propuso Rousseau. Por primera vez en el siglo ya, pues, después de la modernidad, del pensamiento moderno, ya habíamos hablado sobre aquello, ah, suizo-francés, Rousseau. En su tiempo dice que Rousseau era una persona que había, pues, sufrido muchos declaves mentales, diríamos, un paranoia, ¿no? En otras palabras, él estaba en constante alerta de que alguien estaba persiguiendo, alguien estaba dando contra él, buscando, conspirando. Era, en otras palabras, él estaba traumado. No estaba en sus normales, en su, digamos, para que él hablara sobre temas políticos o temas religiosos en su tiempo, que mayormente era pues tema religioso, y generó pues, eh, produjo la gran falsificación o fraude, el engaño el tema de que la propiedad privada era mala o era injusto. De ahí viene. Entonces, los primeros efectos de la propiedad privada, dice aquí, los acompañantes inseparables del creciente aumento de la desigualdad. Eso es lo que propone. Entonces, eh, ¿qué significa esto? Ató nuevas cadenas a los pobres, ató nuevas cadenas a los pobres y otorgó nuevos poderes a los ricos, lo que destruyó irremediablemente la libertad natural. Fijó eternamente la ley de la propiedad y la desigualdad. Convirtió la astuta usurpación en un derecho inalterable.
y para ventaja de unos pocos individuos ambiciosos sometió a toda la humanidad a un trabajo perpetuo, esclavitud y miseria. Mira, ató nuevas cadenas a los pobres y otorgó nuevos poderes a los ricos. Quita el pensamiento, ¿no? Y con ese lo destruyó irremediablemente la libertad natural. Y aquí también explica enciclopedia británica, vamos a revisar un poco la enciclopedia o diccionario, pero la enciclopedia lo que un poquito amplía, dice que la justicia social es equivalente o parcialmente constitutiva de la justicia distributiva. Es decir, la justicia justa o la distribución justa y equitativa de los beneficios y cargas sociales, políticas, económicas. Eso es, según la enciclopedia británica. Ahora, vamos a hablar también de un premio Nobel de Economía. Justo yo tengo un libro de él, Joseph Stiglitz. Tengo un libro de él. Algún momento vamos a comentar. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, argumentaría, por ejemplo, que dice que las políticas de mercado eran contrarias al interés de los trabajadores y que por tanto no satisfacían principios básicos de justicia social. La intuición básica de Stiglitz o Joseph Stiglitz y que impregna el uso de este concepto hacia la mayoría de los infectados por este parásito es simplemente que el libre mercado requiere de intervenciones estatales sistemáticas, pues un orden socialmente justo sería contrario a una plataforma libertad individual en asuntos económicos. Joseph Stiglitz, un premio Nobel de Economía, él está diciendo eh, que las políticas de mercado eran contrarias al interés de los trabajadores. ¿Qué tal, no? Y que por tanto no satisfacían principios básicos de justicia social. ¿Qué era la justicia social? Según la enciclopedia británica, la justicia social era equivalente o parcialmente constitutiva de la justicia distributiva, es decir, la distribución justa y equitativa de los beneficios y cargas sociales, políticas y económicas. Ahora, la cuestión decisiva es que aquí es que, ¿qué se entiende por distribución justa? ¿Qué se entiende por distribución justa? Por eso justamente Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, argumenta, ¿no?, que las políticas de mercado eran contrarias al interés de los trabajadores. ¿Eso es realmente? No. Más adelante vamos a probar, no, no. Por eso estamos titulando nuestro programa, pues, la farsa de la justicia social, que muchos políticos nos han engañado con este tema de la justicia social, no eh, han hecho, en vez de hacer lo que realmente la justicia social, lo que realmente en sí la justicia social, en vez de solucionar los problemas económicos, han empeorado. Eh, Uno de ellos es aquí lo que menciona Joseph Stiglitz, que dice en asuntos económicos. De ahí que una de las soluciones para mejorar las condiciones de los trabajadores que sugiere el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, pese por debilitar la propiedad privada, de modo de hacer las decisiones económicas más democráticas para impedir que los dueños legítimos decidan por sí mismos sobre su propiedad. Su propuesta también incluye la conocida y fracasada fórmula de reformas agrarias en países en desarrollo. Mira, o sea, Joseph Stiglitz, ¿qué está haciendo? Que la propiedad privada o la propiedad privada es, en otras palabras, es, es injusto tener propiedad privada. Mejor es
pero aquí vamos a citar, personalmente, literalmente vamos a citar, el premio Nobel, dice, premio Nobel de Economía, dice, ¿no? Que las políticas de mercado eran contrarias al interés de los trabajadores. Ahí está. O sea, políticas de mercado, o sea, de mercado, eran contrarias a los intereses de los trabajadores y que por tanto no satisfacían principios básicos de justicia social. O sea, Joseph Stiglitz estaba restando la importancia del mercado, que según los principios económicos, eso es un gran fraude, engaño. El mercado en sí no, en sí, el mercado es todo, ¿no? No es el problema del mercado. Aquí Joseph Stiglitz está diciendo que el problema es el mercado. Por eso existe la injusticia social. Ahora, otro economista también, otro economista estatista. Joseph Stiglitz era un economista estatista. Thomas Piketty, que muchos economistas hasta hoy día leen sus libros, cuyo libro se hizo famoso, llamado El Capital, ¿no? En el siglo XXI su libro es bien buscado por los economistas. Se convirtió en un superventa sin precedentes de la Universidad de Harvard. Mira, su libro llamado Capital, ¿no? El Capital. Ya lo buscarán ustedes. Él ha argumentado que la justicia social requiere de masivos impuestos a las ganancias y un impuesto global a la riqueza a quienes son ricos de modo de igualar resultados. Mira, ¿cómo argumenta? La justicia social requiere de masivos impuestos a las ganancias y un impuesto global a la riqueza a quienes son ricos de modo de igualar resultados. ¿Qué tal, no? No es así esto. Esto es otra falacia, otro argumento engañoso, muy engañoso. Por eso estamos titulando este programa el gran estafa, ¿no? El gran estafa de los economistas. El gran estafa de los economistas. Ahora, qué plantea Piketty? Piketty propuso que los ricos paguen un impuesto progresivo sobre su patrimonio para combatir la desigualdad. No, más bien, los ricos deberían pagar un impuesto proporcional, no progresivo. ¿El impuesto progresivo qué significa? Los que ganan más, que paguen más impuestos, los que ganan menos, que paguen menos impuesto. O sea, en otras palabras, 60%, dice 60% que paguen los que ganen de 100,000 para arriba y 40% que paguen los que ganen 100,000 para abajo. Los que ganen más abajo, que paguen así 20%, 10%. Eso es un impuesto progresivo. Eso va a generar un gran problema. Y pasó un estudio hecho pues en Estados Unidos, un estudio de Tax Foundation, estimó que si en Estados Unidos se aplicara la propuesta de impuesto a la renta de Piketty, o sea, el impuesto progresivo, consistente en expropiar un 80% del ingreso por sobre 500,000 a $1,000,000. Mira, y un 50% o 60% a 60% de impuestos por sobre $200,000, duplicado sobre ganancias de capital y dividiendo además de ingresos personales, los resultados serían catastróficos. Mira, el stock de capital caería de 42,3%, los salarios a un 40 o de 40 a 14,6%. Se eliminarían 4,9 millones de puestos de trabajo. El Producto Interno Bruto se desplomaría un 18,1%, una pérdida de $3 billones. Además, a pesar de las tasas impositivas más altas, los ingresos tributarios del Estado caerían porque la economía sería mucho más pequeña. Por eso, Piketty, un economista francés, un estatista,
que actualmente deberían tirarlo todos sus libros al tacho de basura. Y en Argentina lo hicieron. En Argentina, muchos economistas, no solo en Argentina, en el mundo entero, muchos economistas, sus libros de Piketty, Keynes, lo están descartando. En otras palabras, están tirando al tacho de basura todos sus libros de Piketty, de Stiglitz, Keynes, entre otros economistas, estatistas que nos han engañado, ¿no? Por eso la justicia social. Ahora vamos a profundizar un poquito. O sea, en síntesis, si se aplicaran las medidas propuestas por Piketty por concepto de justicia social, toda la sociedad sería mucho más pobre, incluidos quienes tienen ingresos más bajos. O sea, todos, todo el mundo sería pobre, toda la sociedad sería mucho más pobre. O sea, los ricos serían más pobres y los indigentes serían más pobres, más indigentes. Los pobres serán más pobres y los indigentes más indigentes. Y es el problema con este tema de la justicia social. En nombre de la justicia social, ¿cuánto daño nos han hecho? Por un planteamiento erróneo, el término justicia social. Ahora, el economista estadounidense Deidre McCluskey dice que los ricos posiblemente se hagan más ricos, aunque los pobres también se hagan más ricos. De este modo, añadió McCluskey, su preocupación es puramente por la diferencia, por un vago sentimiento de envidia elevado a una proposición teórica y ética. O sea, en otras palabras, estos economistas están planteando no por tema de que la teoría económica no dice, no plantea que eh, los ricos que paguen más impuesto, más bien al revés, sino que ellos hacen decir que por un vago sentimiento de envidia. O sea, tienen gran envidia a los ricos, por eso muchos políticos, ya sea de tendencia izquierda o derecha, que quieren poner más impuestos a los ricos, no es que ellos están haciendo favor a los pobres con eso, sino por una envidia, por una envidia a los ricos. O sea, en otras palabras, lo que ellos no han sacrificado su presupuesto, su inversión, su tiempo, porque los ricos no se convierten noche a la mañana. Cualquier emprendedor, pregúntalo, cualquier emprendedor peruano, pregúntalo, ¿cómo llegaron a ser ahora ser grandes empresarios o microempresarios? Ellos han comenzado desde abajo, comenzaron desde lo pequeñito, desde lo minúsculo. Entonces, esos políticos tienen gran envidia porque ellos no lograron lo que ellos lograron, lo que los demás, los ricos, lograron. Entonces, tenemos que ahora quitarlo un poco de su presupuesto de ellos, o sea, quitarlo sus ganancias en porcentajes, ya sea 50, 60, 80%, 50%, 20%, un impuesto progresivo, o sea, un impuesto, los que ganan más, que paguen más, los millonarios que paguen más, y los que ganan menos, que paguen menos, y los pobres que paguen un poco menos. Eso es una falacia, un gran engaño. Eso no es una justicia social. Así es. Eso hacen por tema de envidia y por otros traumas que esos políticos lo tienen, ya sean de izquierda a derecha, cualquiera de ellos. No estamos aquí poniendo una etiqueta de derecha a izquierda. Cualquiera de ellos. Entonces, aquí vamos a teorizar, filosofar un poquito, porque todo comienza con filosofía. Recuerden que padre y madre de todas las ciencias es la filosofía. Recuerda que un filósofo llamado John Rawls, él planteó el tema de justicia social. La pregunta fundamental que formuló Rawls en su famosa obra de 1971, que lo tengo, también en cualquier momento vamos a compartir ese libro, su libro llamado Theory of Justice. No hablo bien inglés, pero vamos a traducirlo. O sea, teoría y justicia. ¿En qué condiciones? Con una gran pregunta, él no comienza. ¿En qué condiciones puede afirmarse que la distribución del ingreso y beneficios sociales en una comunidad es justa? Porque todo
investigador tiene que comenzar con una pregunta y respondes. Es como una tesis, ¿no? Una tesis que se plantea con una pregunta o hipótesis. Para llegar a cabo, tienes que probarlo, responder tu pregunta al comienzo. Él plantea el tema de la velo de ignorancia. El velo de la ignorancia. ¿Qué significa? En otras palabras, este principio significa que todos tendríamos los mismos derechos a la vida, la libertad, la libre circulación, la expresión, entre otros. Aunque Raúl excluyó sin justificación alguna el derecho a la propiedad privada sobre medios de producción. Principio de la diferencia. ¿Qué plantea? ¿Qué plantea? Beneficio de los menos aventajados. Eso es la justicia social para él, ¿no? Beneficio de los menos aventajados. Justa igualdad de oportunidades. Justa igualdad de oportunidades. ¿Mm? O sea, el beneficio de los menos aventajados se encuentran relacionados con posiciones abiertas a todos, en condiciones que él llamó, es decir, justa igualdad de oportunidades. Esos dos puntos o sea, dos puntos, ¿no? Esos dos puntos hay que analizarlos por separado, dice, ¿no? Vamos a separar respecto del autor, ¿no? Respecto a la primera parte del principio de la diferencia, Raúl dice, no hay justicia en que unos pocos concentren mayores beneficios, siempre y cuando la situación de las personas menos afortunadas se vea mejorada. De ahí se ha concluido, por ejemplo, que debe existir un fuerte impuesto progresivo a la renta, pues en teoría la redistribución estatal de los que tienen más a los que tienen menos debe ser hecha por razones de justicia social. Ah, mira, ¿qué tal forma deberían de engañar a los intelectuales? Y todos sus libros de este hombre, Young Rawls, es citado por los grandes intelectuales en las universidades, en todas partes, los académicos lo citan, ¿ah? Y resulta que este hombre se equivocó en su planteamiento. Hoy, ahora, otro. Si una persona se hizo rica de manera honesta, tiene un derecho absoluto a la propiedad que generó con sus talentos e ingenio. Y no existe justificación posible para confiscarla forzosamente, solo porque otros tienen mucho menos. En teoría, con el segundo principio que formuló Raúl, se podría justificar incluso un sistema socialista de igualdad total, si es que esta fuera la única manera de que las ventajas de los más ricos fueran en beneficio de los más pobres. Ahí está. O sea, a los que ganaron con su propio esfuerzo, se enriquecieron, vamos a confiscarlo forzosamente, su dinero, su ganancia, para entregar a los pobres. Eso es lo que está haciendo. Esa es la justicia social, está haciendo. O sea, a la fuerza vamos a quitarlo, o sea, legalmente por los impuestos, vamos a trabar impuestos de 80, 60, 50 o 20% o 10%, y los pobres que paguen 1, 2%, y los ricos que paguen 10, 15%, forzosamente, a través de la ley. Vamos a trabar los impuestos para compartir con los pobres, con los que no tienen. Eso, en teoría, sí está bien, bien hablado. Un discurso muy brillante por los políticos, pero en la práctica, eso nos va a generar más bien crisis, pobreza. ¿Por qué? Porque pregunto a todos los ricos, pregunto a todos los emprendedores, ¿usted estaría dispuesto a entregar su dinero al Estado si sería rico? Impuesto de 50%, ya no digamos de 50, un 20% nada más, un 20%. Si usted gana mensualmente $100,000, está usted obligado a dar $10,000 al Estado. ¿Aceptaría eso? De ninguna manera, pues, ninguna manera. O bien usted, ese, ese impuesto que te va a cobrar el Estado, o bien cobra a los clientes que venden tus productos, porque
Todos los que compramos pagamos los impuestos, no estamos, ¿acaso el empresario nos va usted mismo daría? No, pues lo contrario sería, o bien se va del país, o bien no invierte. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si va a pagar 20%, 30%, 50%, ¿para qué vas a trabajar? ¿Es justo eso? No, pues. Tienes que trabajar para que ganen, porque grandes inversiones que hacen los millonarios o los emprendedores o los empresarios es para que ganen, pues. ¿Tú para qué invertirías $100,000 para que ganes una migajita? No, pues. Y los demás entregas al Estado. Eso es injusto, pues. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso, pues, con impuesto progresivo empobrecimos al país. Recordemos que el gobierno de Ollanta Humala se aplicó ese impuesto progresivo. Todos los que estudian administración, contabilidad, revisen, pues, revisen los documentos, los decretos durante el gobierno de Ollanta Humala y otros gobiernos de centro, izquierda o derecha, lo que llamen ustedes, de Alan García, de Fujimori, ¿quiénes han aplicado ese impuesto progresivo? Y eso ha impidido económicamente nuestro país. Eso ahuyentó las inversiones privadas, eso avienta todo lo que es la inversión privada. Si no hay inversión privada, no vamos a estar, pues, no hay trabajo. Y ese es el gran problema. Y prosigamos. ¿Qué más dice el autor? El segundo principio de justicia de Rawls, según la cual las posesiones más aventajadas deben ir en beneficio de los desventajadas. Se satisface mucho mejor no con un Estado benefactor, como creó él, sino con un Estado mínimo. Aquí el autor, Axel Kaiser, todavía es un poquito romántico, ¿no? Con el Estado, ¿no? Estado mínimo. Más bien, yo diría, ya citando a Eugen von Bauer, Carl Menger, los grandes economistas, y el último, no es el último, es el clásico también, Mises, economista Mises, si escribe su nombre completo es Ludwig von Mises, y otro economista más reciente que también vamos a compartir hoy, Botke, se llama Botke. Más bien diríamos, citando a esos economistas, otro economista citaría también Jesús Huerta de Soto, que es maestro, profesor de Javier Milei, que era maestro de Javier Milei, actualmente presidente. Lo que está pasando en Argentina es algo brillante, ¿ah? Económicamente hablando, es muy brillante, ¿ah? Si hablamos en tema de economía, estamos hablando de temas sociales, porque la economía es una ciencia social, ¿ah? Que me digan los especialistas, ¿la economía es ciencia exacta? No, es ciencia social. Él plantea el estado mínimo. No es la solución para que haya la justicia social. Supuestamente la justicia social no es el estado benefactor, como creó él, o sea, el filósofo Raúl, sino con un estado mínimo, un estado mínimo. Axel Kaiser dice estado mínimo, pero yo diría, no es el estado mínimo, sino el estado cero, el estado cero. El estado tiene que ser cero, no mínimo. Nada tiene que intervenir el estado ahí. El estado tiene que ocuparse lo que tiene que ocuparse, según Adam Smith decía, la seguridad, justicia y obras. Nada más, tres cosas. Según Adam Smith, yo critico de Adam Smith. No debe ocuparse ni obras, ni justicia, ni tres cosas nada más, ¿no? Pero ya pues, hay que darlo a esos intelectuales, hay que considerarlo, pero en mi opinión es estado cero, no estado mínimo. Es el mercado que permite hacerse muy ricos a unos pocos, el que al mismo tiempo beneficia de mayor manera a los más pobres de la sociedad. Y no es el intervencionismo redistributivo de Estado. Lo cierto es que la ciencia económica ofrece suficientes argumentos teóricos y empíricos para respaldar la tesis de que un sistema en que los medios de producción son propiedad privada y priman los mercados abiertos y competitivos y el Estado limitado
es el que más beneficia a las personas desventajadas de la sociedad, en el sentido imaginado por Rawls. Rawls decía, no, el Estado tiene que encargarse de eso. No, así nosotros decimos, según la ciencia económica, no, el Estado no, sino el mercado, la propiedad privada. Para que funcione la propiedad privada, o sea, el mercado, tiene que haber propiedad privada, tiene que haber los precios, precios libres. Todos decidimos en base a los precios. Toda decisión que hacemos son en base a los precios. Un ejemplo, si simplemente para que viajes, tienes que primero ver los precios. Si simplemente quieres casarte, tienes que ver los precios. Si simplemente quieres comprar alguna cosa, tienes que ver los precios. Quieres hacer alguna transacción, alguna decisión más importante de tu vida, o simplemente hacer una cosa pequeña, tienes que ver los precios. Entonces, propiedad privada, más los precios y la libertad. Esos son los categorías principales que los intelectuales tienen que nombrarlo o ponerlo en alto. Y ahora, si el Estado interviene en los precios, si el Estado interviene en la libertad, si el Estado interviene en la propiedad privada, ahí estamos pues mal. Ya, el Estado mínimo que sea, ¿no? Mínimo es simplemente que se encargue de obras, o sea, de tema de infraestructura, que le gusta más a los políticos, actualmente a actuales canales, ahí está Porque, Keiko, a al Vladimir Cerrón, no sé, varios políticos, obras, llamada infraestructura, justicia social, o sea, justicia, digamos la justicia, ¿no? La justicia. Y lo otro, ¿cuál era? La seguridad, ¿no? Tres cosas nada más, tres cosas. Eso planteó también Adam Smith. Todos los que han leído su libro de Adam Smith, de La riqueza de las naciones, eh, o el otro libro que llamado, mayormente La riqueza es más conocido, ¿no? El más conocido. Para que lean, no hay que ser economista para leer eso, ¿eh? Yo no soy economista, eh, pero hay que leerlo, pues, para que no nos engañen, hay que leerlo. Entonces, sigamos. Como explica, o sea, ha explicado Deire McCluskey en su estudio sobre, estamos citando a Axel Kaiser, sobre cita, estamos realizando, en su estudio sobre el incremento de oportunidades y riqueza en el mundo, los pobres han sido los principales beneficiarios del capitalismo. Ahí está. Muchos aborrecen al capitalismo, porque esa idea nos han metido, pues, en las universidades, en los colegios, que el capitalismo es malo. No, el capitalismo es bueno. Lo que es malo es el mercantilismo. Muchos confundieron el capitalismo con el mercantilismo. El mercantilismo es que eh, hacen trato con ciertos empresarios, nada más el Estado, y se convierte, pues, eh, y no lo dejan para los demás empresarios. Y eso es o sea, el matrimonio entre el Estado y con ciertos grupos empresariales, nada más. Es el mercantilismo, que es muy malo, pero todavía funciona en nuestro país. Recordemos que Alberto Fujimori hizo eso, ¿no? Otros gobernantes en nuestro país. Revisen la historia. Se han casado con ciertos grupos empresariales y así gobiernan, pues. Es el mercantilismo. Por lo menos el mercantilismo deja todavía algo para comer. Sí, pero el capitalismo sí deja todo para comer. Eso sí, deja para comer. Porque el capitalismo es independiente. No debe casarse con ningún Estado ni gobernante. Es libre. O sea, todas las transacciones que los empresarios hacen no se casan con el Estado. Ellos compiten en el mercado. Tienen o sea, si yo quiero vender yo soy un escritor, digamos, ¿no? Quiero vender mis libros y digo al Estado, compra mis libros, haga promoción mis libros, o sea, hago un trato especial con el Estado. Y vendo libros por doquier, ¿no? Y otros escritores que no se han casado con el Estado venden un poco. Ese es el problema. El empresario no quiere competir así de manera libre. Quiere casarse con el Estado. Ese es el mercantilismo. Eso hace tanto daño a otros emprendedores, ¿ah? Tanto daño hace a otros empresarios. Pero, y hay el problema, pues, en todos los políticos de nuestro país, eso trato han hecho, pues. Ahí están los derechos, izquierda, todo el mundo hacen ese tipo de negocio. Eso es malo. Si no hay eso,
Si no es ese, aquí dice, en un, en un estudio, o sea, en su estudio sobre el incremento de oportunidades, ¿quién? El economista Dei, Deidre, no puede poner su nombre, McCluskey, de oportunidades y riqueza en el mundo, dice, en su estudio sobre el incremento de oportunidades y riqueza en el mundo, los pobres han sido los principales beneficiarios del capitalismo. Claro. En China, por ejemplo, cualquier momento vamos a hablar de China, pero les adelanto, la región más rico, donde hay menos pobres, es el que desarrolló el mercado libre en China. Es un estratega, el gobierno de China, en zonas estratégicas implantó el mercado libre. O sea, no interviene nada por nada en decisiones de los productores del mercado. Es libre, o sea, los impuestos de aquello, ya les dio muchas facilidades en el gobierno chino. En esos lugares hay menos pobres, pero hay ciertos sectores que no está, no hay mercado libre. El Estado está interviniendo, cada vez se está interviniendo el Estado. El Estado siempre está metiendo la mano. En ese pueblo, en esas regiones, hay más pobreza, indigencia, inclusive hay hambre. Hay hambre. Hay un librito, les recomiendo, cualquier momento voy a traer ese librito, llamado, el libro se llama China, el imperio de las mentiras. Así es mi libro. Búsquenlo, me van a dar la razón. Hay lugares que en China hay indigencia, pobreza, pero hay lugares que hay prosperidad. Es justamente donde permitió el mercado libre, el capitalismo. Es justamente por eso, por eso. Si Chile era más adelantado económicamente en todo lo que es Hispanoamérica, es porque permitió el capitalismo. Pero el mercantilismo siempre estaba de la mano en todos los países hispanoamericanos, incluido también Estados Unidos. Ningún país se aplicó pues el capitalismo puro, más es el mercantilismo. Ahí está el problema. ¿Qué dice? Los beneficios resultantes de la innovación en un mercado abierto de acuerdo a instituciones liberales, como sostiene McCluskey, van primero a los ricos que la generan. Lo que la evidencia histórica muestra es que posteriormente ellos inevitablemente benefician a los menos desventajados al producir un descenso de los precios en relación con los salarios y generar más oportunidades laborales y mayor movilidad social. Por el simple de que haya aparecido un emprendedor, un protocapitalista en tu barrio, en tu comunidad, digamos ya un panadero, ahí está, un panadero, construye su horno y comienza a hacer panes, bizcochos, chaplas, no sé, en Ayacucho son chaplas, ricos, riquísimos chaplas. Ese microempresario, ese micro artesano o artesano, digamos, en nuestros pueblos son artesanos, trabajos artesanales, o los carpinteros, al día va a producir, pues, ya digamos, 10 sacos de panes, o 20 sacos. Él no va a vender, pues, solito. Tiene que dar a otros que tienen tienda, y los que tienen tienda van a vender un poquito más, va a ganar. O sea, está dando más oportunidades laborales a mucha gente. Y no solo eso, de repente un ambulante quiere vender en la esquina, y quiere sacar en canastita su pan y vende, y gana también, gana, de eso gana. Ese emprendedor, ese capitalista, campesino, no digamos, o no sé, en mi zona le dicen mayormente son ah, emprendedores, ¿no? Pero es un protocapitalista, pero son pro-capitalista, o sea, eso da un trabajo, por lo menos en su barrio dará pues por lo menos 50 personas, claro. ¿Y cuántos empleados va a tener? De hecho, va a tener pues ayudantes, ese trabajador, el panadero. Igual con el carpintero, igual con el cerrajero, igual con el que hace ladrillos. Está dando más trabajo. O sea, cuando ahuyentamos un capitalista, cuando ahuyentamos un
empresario, estamos cortando, estamos cortando muchísimo trabajo. Mucha gente quiere trabajar. Quieren trabajar los niños, por ejemplo, los jóvenes, los adolescentes. Aunque en otros países está prohibido. Eso es malo. El niño no debe estar prohibido trabajar. No debe estar prohibido trabajar el niño. El niño, con la capacidad que tiene, puede trabajar. El adolescente más. El joven, ni hablar, pues. Entonces, eso es el gran problema en nuestros pueblos. ¿Qué más dice, no? De este modo, incluso las desigualdades naturales y sociales, al manifestarse en el marco de instituciones liberales, permiten que los más aventajados beneficien a los menos afortunados. Es de esa manera se hace la justicia social, no lo que dicen que el gobierno tiene que quitar a los que tienen y entregarlo a los pobres, a los que no tienen. O sea, el pobre gratuitamente va a recibir y ya no va a trabajar. Es el subsidio. Por eso ciertos gobiernos quieren establecer subsidios estatales para seguir viviendo eso, pues, quieren vivir de eso. Supuestamente son buenos, pero no, están haciendo un gran daño a la economía nacional. Porque muchos empresarios van a escapar, no digo escaparse, claro, pueden escaparse también si hay persecución, pero muchos sí van a eso, a otro país. Por ejemplo, actualmente escuché una gran noticia, desde que asumió Javier Milei en Argentina, muchos empresarios quieren invertir en Argentina. Si en nuestro país se aplican muchos impuestos a los empresarios, a los millonarios, si van a trasladarse a Argentina o Chile, otros pueblos, otras regiones, otros países. Un empresario que se va o que cierra su puesto en otro país, ¿cuántas oportunidades laborales está? ¿Cuántas oportunidades laborales está? Está cortando. Miles de oportunidades laborales. Miles de oportunidades laborales. Ahí está, pues. Ahí está. Ahora hablan de sueldo mínimo o 8 horas laborales. No debe existir esas leyes, debemos eliminarlo. No debe existir 8 horas laborales, 6 horas laborales, 7 horas, sino eso debe ser libre trato con el empresario. Si el empresario quiere contratarte por 6 horas, que te contrate. Que te quiere contratar por 9 horas, que te contrate. Si te quiere contratar 10 horas, 12 horas, te contrate. Debes ser libre. Alguien quiere trabajar 5 horas o 2 horas, 3 horitas. Y no debe existir el sueldo mínimo para nada. El sueldo mínimo eliminó muchos puestos laborales. El sueldo mínimo eliminó muchos puestos laborales. No debe existir, debemos eliminar eso. Ahora, ya que el tiempo ya nos quiere votar, y pero continuamos un poquito. De este modo, incluso las desigualdades naturales y sociales, al manifestarse en el marco de instituciones liberales, permiten que los más aventajados beneficien a los menos afortunados. Un científico que inventa una fuente de energía barata se hará multimillonario, pero al mismo tiempo hará más ricos a todos los miembros de la sociedad. Su posición de ventaja deriva de la riqueza que creó. Por definición, implicó mejorar la situación de los más pobres. Pues es así como funciona el mercado. No se requiere, como creó Rawls, y aún piensan sus seguidores, de ninguna intervención estatal para corregir la desigualdad de riqueza supuestamente injusta. Pues esa desigualdad necesariamente benefició a los menos aventajados. Otro estudio, un estudio de un premio Nobel de Economía llamado William Nordhaus. Ha publicado, él dice, ¿no? Durante el periodo de año 1948 a 2001, en ese país, digamos, ya Estados Unidos, claro, este estudio se hizo en Estados Unidos, la conclusión es que los innovadores apenas retienen para sí un 2.2% del total del valor creado socialmente por sus empresas e innovaciones. Solo retienen 2.2%. ¿Y los demás a dónde se va? Es que en los trabajadores, en los empleados, en todo lo que ellos tienen, pues, para producir. El capitalismo es bueno, no es malo, no es injusto, es justo.
El resto es riqueza para los demás. Vamos a citar a Bill Gates. Bill Gates, o se pronuncia así, Bill Gates, por dar otro caso, ha beneficiado y creado riqueza para la sociedad en cantidades muchos mayores que el beneficio que ha obtenido él. O sea, por lo mismo, en un esquema de mercado, la propiedad de los medios de producción es como dijo Ludwig von Mises, un economista muy brillante. Ludwig von Mises, busquen en sus libros, uno de sus libros es llamado Acción Humana, la acción humana, un libro brillante, una responsabilidad social y no un privilegio. Una responsabilidad social y no un privilegio. Los dueños de estos están obligados a servir a los consumidores, en general personas menos aventajadas, para mantener su posición. De lo contrario, terminan quebrando. Esa fue la idea que tenía en mente Ludwig, otro Ludwig, es otro economista, Erhard, Ludwig Erhard, el arquitecto del milagro económico alemán de posguerra. Aunque Edhard era socialdemócrata, o sea, él quería todavía la intervención, o sea, Estado mínimo, ¿no? Estado mínimo. Cuando afirmo que mientras más libre es el mercado, más social es. O sea, mientras más libre es el mercado, mientras hay libertad de mercado, o libre mercado, libre comercio, o libertad de mercado, o libre determinación de los precios, hay más social, más apoyo social, más social. Porque el pobre que quiere mejorar, porque cada pobre no, ¿quién quiere quedarse pobre? Pues quiere trabajar. Es que si no hay trabajo, oportunidades laborales, hay pobreza, pues. Si hay oportunidades laborales, va a haber, pues, prosperidad. Por eso dice, mientras más libre es el mercado, más abundancia, más social es. O sea, hay más obras sociales. Así es. Como decía Edwin Erhard. Él era ministro alemán, ¿no? Es el arquitecto del milagro económico alemán. Revisen esa historia, muy brillante, otro hombre muy citado también por otros economistas. Entonces, según Hayek, economista Hayek, Friedrich Hayek también dice, en un orden en que una noción subjetiva del mérito funcionara como el criterio para distribuir beneficios, el Estado tendría que controlar la totalidad del ambiente físico y social para así asegurar igualdad de oportunidades. El punto de dominar toda circunstancia que afecte el bienestar de las personas. O sea, el tema de justicia social, si el Estado pues tenía que controlar la totalidad del ambiente físico para que seamos igualdad de oportunidades, porque estamos hablando de igualdad, cuando hablamos de justicia social, estamos hablando de igualdad de oportunidades. El punto de dominar toda circunstancia que afecte el bienestar de las personas. Si limitamos la propuesta de Raúl nada más que a su segundo principio de justicia social y a la idea meritocrática, se terminaría en un orden totalitario. Así es, terminaríamos en un orden totalitario. O sea, para nivelar a los ricos y pobres, o sea, todos teníamos que pensar igualito, todos teníamos que ganar igualito, todos teníamos que ganar o sea, quitar a los ricos para entregar a los pobres. O sea, el pobre que no, sin esfuerzo sería rico. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Esto es así porque un esquema estricto de igualdad de oportunidades basado en el mérito tendría que pasar por una política de homogenización. Homogenización, es decir, de destrucción de todas las diferencias entre personas, cuyo resultado sería la aniquilación del individuo. O sea, ya no existen individuos, sino colectivo. Algo que, como bien advirtió Friedrich Nietzsche, Nietzsche es finalmente el objetivo del socialismo. Eso es lo que aspiran los que plantean socialismo, ¿eh? Los que plantean los de izquierda. También no se salvan los de derecha, no se salvan los de derecha. No vamos a criticar a uno de esos aquí, a todo lo tiene que ir aquí la crítica.
La ciencia económica critica a todos. No, no estamos etiqueta a uno nada más, el otro nada más, sino a todos. Pero más son al socialismo, ¿no? A los de izquierda. Ya sabemos por qué, ¿no? En la misma línea, el pensador alemán y amigo de Hayek, Wilhelm Röpke, explicó que el igualitarismo, aun si solo aspira a la igualdad de oportunidades o igualdad sustantiva, lleva al inevitable esfuerzo centralizado del gobierno por lograr una funcionalización totalitaria de la sociedad. Así es. O sea, nos conduciría al totalitarismo. Ahora, eso pues, hace a través de los impuestos, pues, ¿no? Quieren nivelar los ricos que paguen más impuesto para entregárselos a los pobres. Es que, en palabras de Röpke, otro economista, amigo de Hayek, la idea de situar a cada individuo de acuerdo a sus méritos y talentos implica un estado de bienestar que será diferente del estado totalitario solo de nombre, pues ese sistema responde a un deseo de uniformidad que llevaría a un sistema centralizado coercitivo y con educación estatal uniforme. Por eso, pues, por eso inventaron la educación pública o estatal, llamado educación estatal, lo que ha hecho tanto daño a muchos países, ¿ah? Y a través de eso, pues, adoctrinan a todo el mundo, meten ideología pura de un ente estatal o sistema ideológico o movimiento político, cada vez que llega al poder, en muchos países, ¿ah? Eso está, por ejemplo, el tema de adoctrinamiento con ideologías, o sea, ya saben a qué ideologías me refiero, eso es lo que está pasando. La intolerancia, dice, la intolerancia hacia aquellos que divergen del hombre común abstracto, no solo verticalmente debido a que tiene una posición social más alta, sino también horizontalmente porque difiere de alguna manera en el mismo nivel social. Así es. Röpke recalcó que la igualdad de oportunidades es imposible sin igualación total de resultados económicos. Así es imposible. E igualación de estatus social. Así es. Pues como es lógico, la desigualdad de resultados y de estatus de los padres se convierten en desigualdad de oportunidades entre los hijos. Para Rawls, no existe razón alguna para considerar menos legítima la propiedad sobre las ventajas inherentes a la persona que cualquier otra forma de propiedad, incluida la adquirida por méritos, que permite que factores arbitrarios desde el punto de vista moral definan la distribución de la riqueza no es sostenible más que como una opinión estética, es decir, como algo que le gusta a Raúl y sus seguidores, pero que merece pero que carece de fundamento racional. O sea, su planteamiento Raúl era irracional, no era lógico, era ilógico. Y hoy estamos desmantelando. Es citado por muchos intelectuales académicos, ¿ah? Una revuelta en contra de la naturaleza. ¿Cree que vamos a quedar aquí? Concluimos esta parcita. Vamos a concluir. No debe haber, hablando del tema de justicia social, es un término muy falaz, engañoso. Es el gran engaño, estafa. Más bien deberíamos decirlo, injusticia social. Injusticia social es que los gobernantes quitan a los que tienen más para entregar a los pobres. De manera obligatoria, de manera coercitiva, autoritaria. Es eso no es justicia social. La justicia social sería darlo libertad a ellos, que trabajen por sí solos y consigan con su propio sudor. Y consigan, si tienes menos capacidad, bueno, tienes que trabajar, ser empleado de alguien, de algún empresario.
Pero si eres empresario, haz tu empresa. O si eres libre, hazlo. Y de esa manera te ganas la vida, ¿no? No, pues quitando a otra persona que tiene mayor ingreso económico y con eso, de manera gratuita, beneficiarte. Eso es injusto. Lo que estaban diciendo estos filósofos era más bien injusto. En otras palabras, la igualdad de oportunidades no hay, no existe. Más bien existe desigualdad de oportunidades. Si hablamos de igualdad de oportunidades, es que a través del gobierno nos quieren dar pues, la igualdad de oportunidades. Eh, o sea, ¿qué problema usted ha tenido, pues? Si nació en Arica o Ica, ha nacido en Chile, o nació pobre, rico, o tú eres hijo de algún empresario o hijo de un futbolista famoso. Desigualdad de oportunidades hemos tenido. Eso es la realidad, es la lógica pura. No hay igualdad de oportunidades. Ahora, quieren hacer igualdad de oportunidades. Ahora, el gobierno quiere hacer pues eso. Es algo utópico, algo engañoso. Y para eso quieren quitar la riqueza de los otros, que ellos no producen, ellos son entes gastadores, entes que gastan y no producen, y para darlos a otro, a los que tienen menos, supuestamente para apoyar a ellos, es ser buenitos, ser buenos, justos. Eso no es justicia social, eso es injusticia social. Dígame, respóndeme, ¿estarías dispuesto a que te quiten tu riqueza para que entreguen de manera gratuita a los pobres, a los que no han trabajado, a los que son, ya digamos en general, a los que no tienen? Ahí están pues, los vagos, los que no pueden trabajar, los que... ¿Estarías de acuerdo que te quiten tu presupuesto, el Estado? ¿Eso es justo? Dígame, un porcentaje de tu presupuesto. Ahora, si tú quieres entregar voluntariamente a esas personas pobres que no pueden trabajar, es otra cosa, es otra cosa. Por eso, esa justicia social existiría simplemente cuando es libre, voluntario, facultativo, que cada empresario que pague de manera libre sus impuestos, cada persona, empresario, emprendedor que pague de manera libre sus impuestos. Por eso, ojalá que me permitan llegar al poder, yo lo aplicaría impuesto libre, libre para todos. Impuesto libre para todos. Impuesto forzoso para los que estafan, sí. Para los que hacen eh, impuesto forzoso para los que estafan, sí. Eso sería. Pero impuesto libre para todos, los gente, bueno, gente trabajadora. Impuesto libre. Los emprendedores. No demos ningún porcentaje de impuesto, cobran ningún impuesto. Impuesto cero. Pero impuesto libre, facultativo, o sea, libre, de manera voluntaria, que pagarías a todo. Si quieres aportar a los pobres, a los que quieren obras sociales, de manera libre. Y estoy segurísimo, con eso reuniríamos más impuestos de lo que estamos reuniendo ahora. Entonces, nuestro país se convertiría, pues, vendrían todos los inversionistas, los empresarios de todas partes, invitaríamos. Y para él daríamos, pues, una estabilidad. Esa es la estabilidad, pues, la libertad a ellos. Esa es la estabilidad. No existe justicia social sin el mercado, libre, espontáneo, sin intervención del mercado. Más bien existe injusticia social cuando el gobierno interviene en el mercado, en la propiedad privada, en los precios. Esa es la injusticia social. La verdadera justicia social es que nos den libertad para trabajar, que nos pongan ningún traba de impuestos, ni impuestos en aduanas, impuestos a la renta, impuestos a la cabala, en cantidad de impuestos. Cero impuestos, impuesto facultativo, libre y voluntario, es lo que proponemos. Esa sí es la verdadera justicia social. Y la función del gobierno tiene que ser, pues, simplemente trabajar con ese presupuesto. Un presupuesto, pues, que están entregando los empresarios con un impuesto voluntario para construir escuelas, colegios, aunque eso también ya se encargaría el mercado, sería eso. Pero sería otro tema en las próximas, ¿no? En las próximas. Hay mucho más para comentar, hablar sobre el tema de economía. Estamos teorizando, ¿ah? Estamos filosofando un poquito, teorizando, porque la economía es filosofía pura, es lógica pura, es racionalidad, no es matemática ni estadística. Es una partecita, pero la economía, la ciencia económica funciona de manera lógica. Una preguntita, por ejemplo, una pregunta que les hago.
¿Usted estaría dispuesto a dar a la gente pobre mensualmente, si usted gana 100 soles y la mitad de tu ganancia? ¿Estaría dispuesto? Ni tú ni yo, pues. Mucho menos un millonario, pues. Porque el millonario por algo invierte millones de dólares, soles, para ganar otros milloncitos, pues. El que quiere ganar 100 soles, quiere invertir 50 soles, pues. No va a invertir, pues, 50 soles para ganar un sol, 2 soles, 3 soles. Eso es algo ilógico, es algo injusto, pues. Esa es la lógica pura de la economía. De esa manera se entiende la economía. Y para los que no quieren entender, ¿qué vamos a hacer? Pues están cegados, pues, cegados mentalmente, están también ideologizados. Ya, ahora sí, terminamos. Nos vemos más tarde nos vemos. Gracias, muchas gracias por su muchísimas gracias por su atención, aunque no hemos tenido tanta llegada, pero ya queda grabado y para los que quieren, gracias. Que Dios les bendiga, muchísimas gracias.